Mi nombre es Josefa. Y si supieras todo lo que experimenté, tal vez escucharías mi voz con más atención. Cuéntame algo. ¿Cómo es que una madre que lavaba ropa, vendía artesanías y dormía en el suelo con su hijo, terminas siendo tratado como si fueras una carga? ¿Un intruso? ¿Una sirvienta? Me pregunto eso hasta el día de hoy, porque lo que me pasó en un resort de lujo en Cancún fue más que una humillación. Era el tipo de corte que no sangra por fuera, sino lágrimas por dentro. Si alguna vez has sentido que te miran como si ya no pertenecieras, o que su presencia le molesta solo porque ha envejecido, así que entenderás lo que experimenté, tal vez incluso demasiado, pero te prometo una cosa, quédate conmigo hasta el final, y verás cómo el tiempo, el silencio, y una mujer invisible, pueden poner todo patas arriba. No todo lo que brilla en ese vestíbulo era oro, y no todas las ancianas que guardan silencio son débiles. A veces, es solo una mujer que espera el momento adecuado para mostrar quién siempre ha sido. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas algo. Nunca imaginé que escucharía estas palabras dentro de la boca de la mujer que mi hijo eligió para llamar su esposa. No hables con la anciana. Ella es solo la señora de la limpieza. Solo había preguntado, con toda la cortesía del mundo, si la habitación tenía vista al mar, y eso es lo que ella respondió, en voz alta, en la recepción del hotel, como si yo fuera un mueble, fuera de lugar. ¿Mi hijo? Se rió. Pensó que era divertido. La chica del mostrador estaba paralizada. Y yo, simplemente bajé los ojos. Pero por dentro, algo se rompió. Y algo también se despertó. Porque lo que no sabían es que esa mujer sencilla, con el bolso gastado y el vestido de algodón, ella era dueña de ese lugar. Y mucho más. Antes de continuar, si todavía estás aquí, escúchame. Dame tu compañía hasta el final. Deja tu like, suscríbete, no por vanidad, sino por consuelo, porque contar esta historia me duele, y cuando alguien presiona este botón, parece decirme, estoy con usted, señora Josefa. Yo también lo he sentido, y solo saber que alguien allí me entiende, ya me da valor para seguir. Esa mañana parecía demasiado hermosa para ocultar lo que estaba por venir. El cielo azul de Cancún me recibió con esa deliciosa calidez que sentimos en nuestra piel. Y yo, con mi blusa de lino blanco bordada a mano, un regalo que bordé para mí cuando cumplí 70 años. Me sentí casi emocionada. Tenía esperanza en mi pecho. Esperanza tonta, tal vez, pero esperanza. En el auto, Camila habló emocionada sobre un spa de vinos, masajes con piedras calientes, cenas con un chef francés. Alejandro se rió de sus chistes y ni siquiera se dio cuenta de que yo estaba en el asiento trasero, sosteniendo una bolsa de dulces de coco que hice para Zaira y Emiliano. Los dos, allí en el medio, entretenidos con la tableta. Ni siquiera levantaron la vista cuando traté de mostrar el brazalete de semillas que había traído de Mérida. Mira, fue tu padre quien me ayudó a recoger esto cuando era pequeño. Genial, respondió Emiliano, sin mirarme. Sonreí de todos modos. Vieja tonta. Siempre sonreímos con la esperanza de que el amor vuelva a suavizar sus ojos. Cuando el auto se detuvo frente a esa puerta dorada con las letras Resort, Playa del Sol, mi corazón latió más rápido. Fue hermoso. Jardín impecable. Altas palmeras bailando al viento. Y ese olor a mar mezclado con flores tropicales que solo tiene Cancún. Pensé, tal vez aquí es donde todo cambia. Camila saltó del auto primero. Tacones altos. Cabello atado con un lazo de marca. Alejandro corrió a buscar sus maletas. Me puse de pie el último, ajustando la correa de mi bolso raído, el mismo que me había acompañado durante años. El conductor del hotel se acercó a mí, amablemente, y le agradecí con su mirada. El vestíbulo era una pintura, mármol blanco, columnas doradas, una fuente en el medio que liberaba agua, con el sonido de una música suave. Todo fue tan imponente. Fue entonces cuando vi a la chica en la recepción, Fernanda, según la placa, morena clara, rostro joven, pero con ojos experimentados. Nos sonrió, como si hubiera visto llegar allí a muchos tipos de familias. Camila fue directamente hacia ella, entregándole los documentos. Alejandro se paró a un lado, mirando su teléfono celular. Yo, sin saber qué hacer, me acerqué lentamente, sosteniendo mi bolso con ambas manos.
Pregunté en voz baja. Chica, ¿tienes ese té de hibisco aquí? Es solo que me gusta antes de acostarme. Eso es todo. Fue en ese segundo. Camila chasqueó la lengua y giró todo su cuerpo hacia mí. No hables con la anciana. Ella es solo la señora de la limpieza. Es solo seguir. El silencio en el vestíbulo dolió más que la bofetada que nunca recibí. Fernanda se congeló. Sus ojos me miraron como si no supieran dónde esconderse. Alejandro. Reí. Con gusto. Le encanta fingir que pertenece, dijo. Todavía riendo. Me detuve. No sabía si respondería, si volvería al auto, si fingiría que no era yo. Simplemente bajé los ojos. La vergüenza subió a mi rostro, como si estuviera desnudo allí, frente a todos, pero no lloré. Con el tiempo aprendemos a contener las lágrimas cuando todavía hay una audiencia. Lo siento, señora, dije en voz baja, tratando de sonreír. Es solo que pensé que eras amable. En ese momento, mi cuerpo estaba allí, pero mi alma se escondía allí en el rincón del corazón, encogida. Y aquí es donde quiero hacer una pausa. Porque... ya, hija mía, hijo mío, si todavía estás ahí conmigo, escuchando hablar a esta anciana, dime, ¿alguna vez te han hecho sentir invisible así? ¿Alguna vez te han cortado en medio de una oración como si tu voz fuera ruido? ¿Alguna vez te han hecho tragar saliva solo para no empeorar la escena? Si es así, comentarios a continuación. Solo escribe lo he vivido. O me tocó. Porque cuando leo esas palabras, siento que no estoy tan solo en este mundo. De vuelta a ese momento, la recepcionista, sin saber qué hacer, le entregó las tarjetas de la habitación a Camila. La suite familiar Quetzal está lista. 3 habitaciones. Balcón. Ñaim, dijo, tratando de mantener su pose. Camila respondió sin mirarla. Genial. La parte trasera es para ella. Hay un ventilador. ¿Verdad? No necesitas aire acondicionado. Alejandro recogió las cartas. Camila salió adelante. Fui el último. Como siempre, cuando entré en el ascensor, me vi reflejado en las paredes espejadas. La cara cansada. El cabello atado con una simple cinta. La ropa limpia pero modesta. Y me pregunté, ¿era esto lo que quedaba de mí? Yo, que vendí todo lo que tenía para ver a mi hijo ser alguien. Yo, que me quedaba noches sin comer para que él estudiara. Yo, que lo vi salir de Mérida con un diploma en sus manos. Ahora la trataban como una molestia. Pero a medida que subía el ascensor, algo también subía dentro de mí. No fue ira. Era una especie de silencio. Un silencio con sabor a decisión. Y por eso te digo, por mucho que intenten borrarte, por mucho que te empujen a la trastienda, siempre hay un rincón en ti que nadie te puede quitar. Mina. Estaba a punto de levantarse, pero lo que sucedió en esa suite, al día siguiente, fue el comienzo de un giro que nadie esperaba. Yo tampoco. ¿Quieres saber qué vino después? Solo espera a ver qué me hicieron a la mañana siguiente, y lo que hice con ellos. Sin levantar la voz, la puerta de la suite apenas se abrió, y Camila ya señalaba con el dedo como si estuviera distribuyendo asientos, en una obra de teatro. Josefa, esa pequeña habitación en la parte de atrás es tuya. Tiene un ventilador. Es genial. La vista es solo para nosotros. Simplemente negué con la cabeza y me fui. Era una habitación pequeña, sin ventana al mar, con una cama estrecha y sábanas blancas, sin aire acondicionado, sin televisión. Había un olor a algo cerrado, a un lugar que no debe ser utilizado por personas que importan. Dejé caer lentamente mi bolso sobre la cama y respiré hondo. Al otro lado de la pared, escuché a Camila reír a carcajadas. Este balcón es perfecto. Amor, mira este mar. Luego, el tintineo de las copas. Brindemos. Alejandro, al menos ahora tenemos a alguien que se quede con los niños. Brindaron como si yo fuera un extra en el guión, como si mi presencia fuera un favor para ellos. Esa noche, dijeron que cenaríamos todos juntos en el restaurante del hotel. Me preparé con calma. Me puse un poco de perfume detrás de la oreja. Me alisé el cabello con el cepillo viejo que siempre llevo en mi bolso, y me puse mis aretes de aro dorados. Eran sencillos, pero me recordaban a mi esposo, Efraín, quien decía que me veía hermosa con ellos. Cuando entré al restaurante, vi que Camila ya había elegido la mesa. Me quedé de pie por un momento, sin saber dónde sentarme. Ella señaló.
Suegra. Siéntate allí. En ese extremo. Mejor para ti. Más cerca de la salida. Sábado. Me mantuve alejado de la conversación. Se rieron. Mostraron videos en sus celulares. Hablaron sobre los vinos de la noche anterior. La reserva para el masaje en el spa. En un momento. Traté de participar. Hablé de los platillos típicos de Yucatán. Comenté que el restaurante tenía en el menú cochinita pibil. El mismo platillo que yo hacía para vender en las plazas de Mérida. Oh, suegra, dijo Camila, sin apartar la vista del menú. Hemos comido demasiada comida de los pobres en la infancia, ¿verdad? Ahora quiero algo más refinado. Ella se rió. Alejandro se rió. Me dolía el estómago. Pero no era por hambre. Era un recuerdo. Recordé los momentos en que me paré bajo el sol brillante, vendiendo tacos para pagar su uniforme escolar. Recordé la noche que pasó en la universidad. E hice cochinita con los pocos dólares que tenía para celebrar. Recordé cuando me abrazó y me dijo: «Mamá, un día te lo daré todo». Ahora, todo lo que tenía era una silla al final de la mesa y silencio como compañía. Comí lentamente. Apenas probé la comida. A veces, Camila hablaba de los vinos europeos que quería comprar en su camino de regreso. Alejandro dijo que tal vez pasarían por Playa del Carmen para conocer a algunos empresarios. Los nietos, con los ojos pegados a sus teléfonos celulares, no dijeron una palabra. Solo cuando llegó el postre, Emiliano dijo que quería churros. Sonreí y dije que sabía cómo hacer churros rellenos de dulce de leche mejor que cualquier hotel. Ni siquiera me escuchó. Camila le dijo que se callara. Y yo también me quedé callado. En el camino de regreso a la habitación, cada uno fue a su propio rincón. Camila y Alejandro, riendo y abrazándose en la suite principal con balcón. Los niños se quedaron en la habitación del medio, con aire acondicionado y televisión. Regresé a la habitación sofocante. Tenía una bombilla tenue y un ventilador ruidoso. Me senté en la cama. Traté de orar, pero no pude terminar un tercero. La habitación parecía más pequeña por minuto. Tomé mi teléfono celular y miré la pantalla apagada, como si esperara un mensaje que nunca llegará. Pensé en mi casa en Mérida. Sencillo, pero lleno de color. Pensé en los jarrones de arcilla, las flores que regaba todas las mañanas. Pensé en cómo todo parecía más vivo que allí, en ese lugar tan caro, pero tan frío. Esa noche, me di cuenta, no me llamaron cercano. Me usaron como puente. Un puente viejo y silencioso que nadie quiere mirar. Solo un paso. Pero lo que olvidaron es solo que Ponte también se derrumba. Y a la mañana siguiente, comenzaría a ver señales de que este puente ya se estaba agrietando. ¿Tienes idea de lo que dijeron de mí? Allí mismo, al otro lado de la puerta. Espera a escuchar lo que descubrí. Fue allí donde todo comenzó a cambiar. Al día siguiente, incluso antes de que se sirviera el desayuno, Camila entró en mi habitación sin llamar. Usé enormes gafas de sol y un abrigo de playa que parecía más caro que todo mi guardarropa. «Josefa», dijo, como si hablara con una ama de llaves. «Vamos a salir en bote hoy. Tour de champán. Solo para adultos. ¿Te vas a quedar con los niños?» Simplemente negué con la cabeza. Ni siquiera dijo buenos días. En su mano, llevaba una hoja doblada con una lista. «No los dejes al sol directo. Sin alimentos grasos, fritos ni refrescos. Si lloran, llama. Y por favor, no intentes resolver nada tú mismo. Te enredas». Luego me miró de arriba abajo, como si quisiera recordarme quién era yo. «Trata de no avergonzarnos al menos, ¿verdad?» Y sí. Alejandro apareció detrás de ella, poniéndole protector solar en la cara. «Llévalos al área de niños. Pero no inventas regalar dulces o esas cosas de tu tierra». Mamá. Y tragué saliva, como si fuera un riesgo, como si fuera un problema a punto de suceder. Recogí a los nietos en la habitación. Zaira tenía los auriculares puestos. Emiliano estaba jugando en la tableta. «Vamos a dar un paseo». «¿Niños?» Zaira se encogió de hombros. Emiliano ni siquiera respondió. Los llevé a ambos al área infantil del hotel, que era hermosa, colorida, llena de juguetes modernos. Pero no querían interactuar. Cada uno estaba en un rincón, conectados a sus pantallas, como si el mundo real no fuera divertido. Me senté en un banco y traté de iniciar una conversación.
Les dije que a mi padre, cuando era pequeño, le encantaba volar cometas en las calles de Mérida, que una vez se cayó de una pared, tratando de atrapar una cometa. Me reí para mis adentros, recordando. Pero Emiliano, sin apartar la vista del juego, respondió: mi madre dice que te inventas estas historias. Me quedé sin palabras. La garganta se secó. ¿Qué les estaba diciendo Camila sobre mí? ¿Que era un mentiroso? ¿Una anciana que vivió inventando el pasado? Zaira dijo en voz baja. Ella dijo que te gusta fingir que eras importante. Tuve que respirar hondo. No por el dolor, sino para no dejar que se desborde, porque sostenemos el dolor. Más aún cuando viene de los más pequeños que no tienen la culpa. Sonreí, incluso sin tener ganas. Bueno, entonces un día os enseñaré fotos. Tu padre era como tú, Emiliano, un chico curioso y maldito, pero ya había regresado al juego. Cuando pasaban otras familias, notaba que las abuelas jugaban con sus nietos. Reían, intercambiaban afectos. Una mujer me miró, y dijo: ¿trabaja aquí, señora? ¿Es de recreación? Sonreí, como siempre. No, hija. Solo estoy cuidando el mío. Ah, respondió ella, avergonzada. Y se fue. Me quedé allí pensando, ¿cuántas veces más tendría que explicar quién era? O mejor dicho, ¿cuántas veces más me iban a negar este lugar? Porque no basta con amar. Necesita que reconozcas este amor. Cuando era mediodía, saqué de mi bolso 2 barras de cereal que Camila había dejado. Le di uno a cada uno. Zaira dijo: esta no es la marca que nos gusta. Solo dije: ese es el que tenemos hoy. Comieron a regañadientes. Me senté mirando el mar a lo lejos, viendo parejas caminando de la mano, niños jugando con sus abuelos, pero conmigo, todo era silencio. Sin gracias, sin abuela, como si estuviera allí solo por obligación. Cuando regresamos a la habitación, Camila aún no había regresado. Traté de hacer que los nietos durmieran un poco, pero cerraron la puerta y dijeron que querían descansar solos. Me quedé en el balcón, escuchando el ruido del mar y el ventilador al mismo tiempo. Y allí, en esa noche bochornosa, me di cuenta. No estaba invitado. Era niñera, y de los que aún tenían que pedir permiso para existir, pero lo que no sabía era que al día siguiente, detrás de una cortina de paja junto al mar, iba a escuchar algo que lo cambiaría todo. ¿Te imaginas escuchar de la boca de tu propio hijo que eres solo una molestia? Eso es todo. Yo tampoco. Hasta que escuchas. Esa noche fue pesada. El calor en mi pequeña habitación parecía mayor que en el resto del mundo. El ventilador hacía más ruido que el viento. Y la almohada era tan delgada que ni siquiera tuve el coraje de quejarme. Pero no era el calor lo que me molestaba. Era la memoria. Porque hay días en los que el cuerpo se acuesta, pero la cabeza no se asienta. Y fue acostado allí, escuchando el sonido amortiguado del mar, que mi corazón comenzó a susurrar nombres y fechas que nadie más recuerda. Cerré los ojos y volví a ese hospital público de Oaxaca. En 1976, estaba lloviendo mucho esa mañana. Grité de dolor, y recé al mismo tiempo. Cuando nació Alejandro, un poco morado, llorando fuerte, yo también lloré. No de dolor, sino de miedo. ¿Y del amor? Nunca había sostenido algo tan pequeño y tan mío. Y desde ese día, me prometí a mí misma que haría todo por él. Y lo hice. Vendí empanadas en la feria de San Martín. Lavé la ropa de la señora. Limpié el baño de un restaurante. Dormí en el suelo con él durante la inundación de 1984, con una palangana encima de nosotros, para que no goteara sobre nuestras cabezas. Escuché su estómago gruñir, y fingí que ya había comido para que él comiera el último trozo de tortilla. Recuerdo cuando recibió su primera mochila escolar, y cómo regresó contando todo lo que aprendió. Emocionado. Mamá, hoy leí una palabra por mí mismo. Y aplaudí, como si fuera el mayor logro del mundo. El mayor logro de mi vida fue verlo aprender. Crecer. Cuando ingresó a la universidad, UNAM, recuerdo muy bien el día de la matrícula. No tenía ropa para ir. Fui con la misma blusa azul que usé para ir a misa. Esperé en la puerta del campus como si esperara un milagro. Cuando salió con ese papel en la mano, diciendo pasé, lo abracé tan fuerte que hasta el día de hoy, recuerdo el olor de su cuello mezclado con el sudor y la tinta de la pluma. Ese día, dije, ganaste, hijo mío.
Ahora es tu turno de volar. Pero voló tan alto, que olvidó quién empujó las alas. Hoy, me llama doña Josefa frente a los demás. Me presenta como la escort, o la abuela de los niños. Y cuando me mira, parece mirar a través de mí. Me pregunto dónde lo perdí. ¿Fue cuando dejé de decir no? ¿Si fue cuando acepté las órdenes? Los favores, los silencios. A veces pienso que el amor de una madre es como una casa sin cerradura. Cualquiera entra, lo estropea todo, y aún así ofreces café. Pero ya sabes, incluso con todo esto, no me arrepiento de haber amado. Si retrocediera en el tiempo, lo haría todo de nuevo. Pero tal vez, con menos silencio, con más coraje para mirarme en el espejo, y decir, tú también importas. Estoy aquí abriendo mi corazón, contando mi historia sin decoración, sin maquillaje. Si estás escuchando, deja un me gusta en este video, y suscríbete al canal. No para mí, sino porque todavía tengo mucho que contarte, algo que, quizás, te ayude a entender un poco de lo que tú mismo estás sintiendo. La noche se prolongó, y mientras el resto de la familia dormía con aire acondicionado y vista al mar, yo escuchaba las olas como si escuchara una antigua oración. Pero lo que descubrí al día siguiente, no era una oración, era veneno. Y no fue de extraños, era de la carne misma. ¿Crees que duele más ser olvidado? ¿O ser utilizado? Porque al día siguiente, entendí que ni siquiera era un recuerdo, solo era utilidad. Y cuando escuché lo que dijeron de mí en esa cabaña de playa, mi mundo se ha convertido en piedra. El sol estaba alto, y los niños querían jugar en la arena. Zuri quería hacer castillos, y Javier prefería correr detrás de los pájaros que venían a mordisquear las migajas de las tumbonas. Estaba con ellos. Como siempre, Camila y Alejandro habían salido una vez más. Esta vez, dijeron que iban a ver un paseo en bote hacia el atardecer. Me quedé solo con los más pequeños, cuidándolos, aplicándoles protector solar, revisando la mochila con un snack saludable, que ella misma separó. Después de un rato, Zuri pidió ir al agua. Caminamos lentamente, los dos tomados de la mano. Cuando el viento me trajo una voz familiar, provenía de esas grandes chozas con techo de paja, con cortinas de lino blanco balanceándose. Me detuve por instinto. La voz era la de Camila. Traté de alejarme, pero el nombre Josefa me hizo retroceder, como una reverencia en el hogar. Bajé mi cuerpo, acerqué a Zuri y me detuve detrás de la cortina. Sin hacer ruido. Ella es útil. Por el momento, pero tan pronto como regresamos a Guadalajara, ya hablé con Alejandro. Hogar de ancianos público. No vamos a jugar viejos. La frase vino como una patada en el estómago. Y luego la risa. Una de esas risas vacías y falsas de aquellos que se divierten con el mal. Ella piensa que este viaje es un regalo. Poco sabes que es cuidar a nuestros hijos mientras disfrutamos. Tragué saliva. La sangre parecía correr más lentamente por las venas. La boca se secó. Su mirada frente a los demás. Esa postura dulce. La amabilidad de la fachada. Las sonrisas cuando pasaba la mano por el cabello de su hija. Era toda una puesta en escena. Farsa. En el interior, con su voz ligera y venenosa, expuso todos los hilos de la verdad que me negué a ver. No fui invitado. Estaba acostumbrado. Alejandro lo sabía. Él lo sabía. Mi propio hijo estuvo de acuerdo. Planeó juntos. Lo habían arreglado todo. El viaje, el alojamiento, los turnos de cuidado de los niños. Fui parte de la estrategia. Como un empleado invisible. Su voz se hizo más baja cuando habló por teléfono con alguien llamado Brenda. Una amiga. Tal vez. No te preocupes. Amigo. El viejo muere rápido. No tendremos este peso por mucho tiempo. La mano tembló. Le ardía la garganta. Miré a Zuri. Tan pequeña. Tan inocente. La misma que 2 días antes. Rechazó mi beso en la mejilla porque mamá dijo que iba a arruinar su peinado. Ahora, lo entendí. No solo lo estaban alejando, se estaban desmayando, borrando mi historia, mi importancia, mi existencia. Es más, estaban planeando mi final como alguien que ordena la cocina, después de la cena. En silencio, sin culpa, fue allí, detrás de esa cortina que se balanceaba con el viento de Cancún, que algo dentro de mí se rompió, pero nació otro. No ira, ni odio, pero una claridad. Una dignidad que fue olvidada en algún rincón del tiempo, y que volvió a mirarme a los ojos.
La Josefa que creció entre los puestos de la feria, que luchó con la vida en la mano, que sostuvo a su hijo con fiebre en brazos, que enfrentó inundaciones, sequías y prejuicios. Esta mujer regresó en ese momento. Y ya no iba a quedarse callada. Tomé la mano de mi nieta. Le dije que teníamos que ir a la habitación y fui. Fui con la columna vertebral erguida, el corazón acelerado y una pregunta martilleando con fuerza dentro de mi cabeza. Si me vieran como un peso muerto, ¿qué harían cuando descubrieran lo que realmente era? Porque hasta entonces, pensaban que yo era solo la señora de la limpieza. Pero lo que no sabían, ¿es ese el hotel en el que estábamos? ¿Esa recepción de mármol? ¿Ese spa de lujo? ¿Ese restaurante que servía ceviche con flores comestibles? Todo eso era mío. Se reían en mi casa. ¿Estaban listos para averiguarlo? Esa noche cayó como un grueso manto sobre mi espalda. El calor ya no molestaba tanto como el peso de la verdad. Me quedé allí, en mi pequeña habitación sofocante, sentada en el borde de la cama con las manos en el regazo, incapaz de mover un músculo, su boca amarga, sus ojos secos, como si incluso el llanto se hubiera cansado de salir. Me levanté lentamente. Abrí la puerta de vidrio del balcón, ese balcón estrecho y sin vista que daba a la sala de almacenamiento del hotel, y me senté en una silla de plástico que crujía cuando me movía. Afuera, el cielo estaba despejado, un mar de estrellas sobre el mar de la verdad, que solo podía oír, pero no ver. El sonido de las olas rompiendo en la distancia, era lo único que me recordaba que todavía existía. Pensé en todo: salir, tomar mi simple maleta y llamar a un taxi. Desaparecer de allí. Desaparecer. Pensé en enfrentarlos, llamar a la puerta del dormitorio y gritarles. Contarles todo. Arrojarles a la cara cada palabra que escuchaba detrás de la cortina. Pero no pude. Yo no soy uno de esos. Nunca lo fui. Lo que hice fue inclinar la cabeza y comenzar a orar, en voz baja, con las manos juntas, como hacía mi madre en las noches de tormenta. Señor, escúchame una vez más. Sé que no soy santo ni perfecto, pero yo era madre. Caí. Era amor. Y ahora, soy eso. Una lágrima fluyó y cayó en el regazo de mi falda. No lo limpié. Cayó. ¿Cómo dejé caer tanto en la vida? El orgullo. Los sueños. Las voluntades. Siempre por el bien de los demás. Siempre para él. Por mi hijo. Recordé cuando era pequeño, y se enfermó. No dormí. Se sentó en el suelo junto a la hamaca y lloró así. Señor, salva a mi hijo. Me da su dolor, pero no lo acepta. Se curó. Me mantuve firme. Siempre firme. Y ahora, tantos años después, era el mismo chico que quería hospitalizarme, esconderme, deshacerse de mí. El viento soplaba lentamente a través de la rendija de la cortina. Un olor a sal, a una noche calurosa, y la promesa de cambio me envolvieron. Y allí, en ese espeso silencio, escuché la voz de mi madre dentro de mí. Un viejo recuerdo, guardado como una oración. El silencio de una mujer herida es más fuerte que cualquier grito. Sonreí, una sonrisa amarga, pero llena de recuerdos, porque eso fue todo. No necesitaba gritar. No necesitaba explicarme. No merecían el sonido de mi dolor. Allí, en esa silla de plástico, con todo el cielo como testigo, decidí. Ya no iba a estar callado por dentro. Y mira, si has llegado hasta aquí conmigo, te lo ruego, se queda hasta el final. Porque lo que sucederá todavía, es el tipo de cosas que lo cambian todo. Hasta el día de hoy, cuando recuerdo lo que hice, siento que mi corazón late de manera diferente. Es el tipo de recuerdo que no le contamos a nadie. Pero te lo diré. Esa mañana, me senté allí hasta que el cielo comenzó a despejarse. Escuché a las gaviotas despertarse. El ruido de la llegada de la primera camioneta del hotel. La vida comenzó de nuevo como si nada hubiera pasado. Pero dentro de mí, todo ya era diferente. Ya no era la señora de la limpieza. Ya no era doña Josefa. Y al día siguiente, cuando entré en esa recepción, con otra mirada, con otro paso, las máscaras iban a comenzar a caer. ¿Estás listo para ver quién cayó primero? A la mañana siguiente, me levanté antes del atardecer. Me dolían los huesos. Sí, pero había algo más fuerte que me empujaba desde adentro. Era como si cada célula de mi cuerpo dijera: ahora, Josefa, es ahora cuando vuelves en sí. Me lavé la cara lentamente, con el agua fría del pequeño fregadero del dormitorio.
Me miré en el espejo, el mismo que me mostraba cansancio todos los días, y busqué algo más que fatiga. Fundar. Estaba allí, en lo profundo de mis ojos. Era firmeza. Era el reflejo de alguien que ha visto mucho, perdido mucho, pero aún sabe lo que lleva en el pecho. Abrí mi bolso y saqué la caja de tela bordada donde guardo algunas joyas. Entre ellos, el collar de jade que Efraín me regaló en nuestro 10º aniversario de bodas. Una piedra verde, fuerte, antigua, igual que yo. Me lo puse alrededor del cuello. Me até el pelo con una flor roja que recogí en el jardín junto a la piscina. Temprano en la mañana. No se suponía que se viera bonito. Fue para recordarme de dónde vengo. ¿Y quién era yo? Salí de la habitación sin hacer ruido. Crucé el pasillo lentamente, sintiendo el fuerte aire acondicionado proveniente de las habitaciones de los demás. Pasé por el vestíbulo, y vi a Alejandro y Camila tomando café en el balcón del restaurante. Se rieron de algo en su teléfono celular. Me vieron, pero no se fijaron en mí. Yo. Allí, invisible como siempre. Pero esta vez, era la forma que quería. Fui directamente a la recepción. Fernanda, la niña que había sido humillada por Camila el primer día, estaba organizando algunos papeles. Cuando me vio, sonrió respetuosamente. Buenos días, señora. ¿Necesitas algo? Me acerqué y abrí con calma el compartimento secreto de mi bolso. Saqué una tarjeta metálica. Dorado. Discreto. Se lo entregué, y le dije en voz baja pero firme. Dígale al gerente que el fundador de la cadena está aquí, y quiere una reunión ahora. Abrió mucho los ojos, como si se hubiera sorprendido. Tomó la tarjeta con ambas manos, como si fuera sagrada. Por supuesto, señora Josefa. Un minuto. Y se fue a toda prisa, con la radio de su uniforme ya sonando. En menos de 5 minutos, 3 personas llegaron corriendo del sector administrativo. Un hombre con un traje beige, una mujer con un blazer claro, y una mujer joven con una insignia de Experience Manager. Todos jadeando, disculpándome por no haber sido notificados de mi llegada. Es Sara. Josefa, por favor acompáñenos a la oficina. ¿Quieres un café? ¿Agua? ¿Algo especial? Simplemente negué con la cabeza. Quiero que sea discreto. Crucé el vestíbulo como si hubiera pasado por toda una vida. Cada paso era un recuerdo que regresaba. Cada mirada era una página del libro que nunca leyeron. Sentada en la sala principal del sector de gestión, saqué de mi bolso la carpeta con los documentos originales. Los primeros registros del resort, los contratos de compra del terreno, las firmas de mi difunto esposo y las mías. Todo en mi nombre. Firmas que nadie imaginaba que esa vieja compañera llevaba en su sangre. Ojearon reverentemente los papeles. El gerente estaba sudando. La mujer del blazer tartamudeó. Señora Josefa, no sabíamos. ¿Este hotel? ¿Es tuyo? Solo dije. No, es mío. Silencio. Todo lo que se podía escuchar era el sonido de la hoja al girar. Se miraron el uno al otro. ¿Y qué quieres que hagamos de inmediato? Fue en ese momento que respiré hondo y pensé. Toda mi vida. Lo acepté. Acepté ser pequeño. Acepté ser una sombra. Acepté ser una escalera para que otros subieran. Y cuando me arrojaron al sótano de la historia, todavía estaba agradecido por no estar en la calle. Pero no ahora. Ya no más. Los miré directamente a los ojos y les dije. Quiero que sigas mis instrucciones. En silencio. Sin fanfarria. Sin advertencias. Y principalmente, quiero que observes, porque hay personas aquí que necesitan aprender a través del dolor mudo. Y si tú, que me escuchas, ya has sido tratado como nada, aunque lo hayas construido todo, cuéntamelo en los comentarios. Escribe sé cómo es o te entiendo, porque hay dolores que solo sanan cuando se comparten, y sé que no soy el único que ha amado demasiado, y ha sido olvidado más tarde. El gerente pidió autorización para registrar mi presencia en el sistema. Dije, todavía no. Y dejé la última hoja sobre la mesa. Un registro de planificación de expansión, que mostraba que el próximo recurso ya estaba en construcción, y también era mío. Regresé a la habitación como si nada hubiera pasado. Pasé por el restaurante de nuevo. Camila se rió, probablemente de algún chisme cruel. Alejandro estaba tomando café mirando su celular. Ni siquiera notaron mi ausencia. Pero justo ahí, el suelo ya comenzaba a temblar. ¿Y crees que no notarían nada? Esperé a ver el primer cambio que me perdí a propósito.
Lo que Camila vio al día siguiente le quitó la sonrisa de la cara como un viento que apaga una vela. Y fue solo el comienzo. Al día siguiente, todo parecía igual, pero no fue así. El cielo tenía el mismo azul limpio de todos los días. El café del restaurante seguía llegando con esa manta envuelta como una flor en el plato blanco. Y Camila vestía el mismo bikini caro de ayer, desfilando como la dueña del mundo entre las tumbonas. Pero algo había cambiado, algo que solo yo sabía. Y eso, poco a poco, se iba a revelar. El personal del hotel, que solía saludarme con una dama apresurada, o ni siquiera eso, ahora me miraba a los ojos. «Buenos días, doña Josefa», dijeron en ese tono que no se enseña. El tono de quien reconoce. Uno de los camareros, Enrique, me trajo un poco de jugo de tamarindo fresco, y dijo en voz baja: «Estamos contigo, lo que necesites». No tuve que decir nada, solo sonreí. Pero mi sonrisa ya era diferente. Fui a la gerencia más tarde, como si fuera a visitar a un viejo amigo. Pedí confidencialidad, pedí acceso a las cámaras internas de los últimos días, especialmente a la recepción y al restaurante. La señora de seguridad vaciló, pero el gerente solo asintió. «Cualquier cosa que necesites. Está autorizada». Pasé horas mirando las imágenes. Vi mi llegada, con mi bolsa de tela apretada en mi regazo. Vi el momento en que Camila me empujó verbalmente hacia un lado, llamándome limpiadora. Vi a Alejandro riendo. Vi cómo los empleados me miraban con lástima, sin saber quién era. Guardé extractos. Separé fechas. No por despecho, por justicia. Llamé a Mérida, la oficina donde comencé a establecer contactos con Efraín, hace 30 años. Hablé con Martín, mi contador de confianza. Quiero que revisen todas las transferencias que hice a Alejandro en los últimos 5 años. Los que hice pensando que era para la renovación del hogar, la educación de los nietos, una nueva oficina. Él respondió en ese momento: «Puedes dejarlo, doña Josefa. Tendrás todo en tus manos mañana». También llamé al abogado que se encarga de mi testamento. Pedí una revisión urgente. Quiero que congeles todo. Ninguna propiedad mía debe ser movida hasta nuevo aviso. Y quiero que mi hijo sea eliminado como beneficiario directo. Será evaluado en función de su comportamiento». Ella guardó silencio por un momento. Luego respondió con calma: «Entendido, señora. Estoy contigo hasta el final». Pasé el resto del día tranquilo, pero activo. Fui al almacén del hotel. Pedí ayuda a Rosario, una antigua empleada que se acordaba de mí cuando todavía aparecía en las reuniones de la junta. Me abrazó con fuerza, con los ojos llorosos. «No sabía que eras tú. Te extrañamos aquí. Este hotel todavía lleva el corazón que dejaste en las paredes». Le pedí acceso al sistema de registro de invitados. También le pedí que escribiera las veces que Camila usó el teléfono de la suite. No por control, pero como ya lo sabía, que tiene ciertas verdades que solo se revelan detrás de escena. Envié una nota a Fernanda, la recepcionista. «Confía en mí. Pronto lo entenderás todo». También le pedí que me enviara cualquier cosa que se dijera sobre mí en el mostrador. Y, con los ojos aún confundidos, respondió con una sonrisa cómplice: «Va a ser un placer». ¿Sabes lo que es eso? No es venganza. Es el regreso del orden. Ahí es cuando la vida da un giro tan grande. Ese que te pisó sin mirar termina tropezando con su propio desprecio. Durante la cena, me comporté como de costumbre. Fui con mi falda de algodón azul marino y una blusa bordada a mano, herencia de mi hermana mayor. Me senté al final de la mesa, en silencio. Camila pidió vino caro. Alejandro dijo que quería cerrar un trato con un cliente que vendría a Cancún al día siguiente, cuando una de las camareras le trajo a Camila el plato equivocado. Ella fue dura. Gritó. Hizo una escena. La niña bajó los ojos, asustada. Y yo estaba allí, mirando, en silencio, porque hay momentos en los que lo que hay que decir está construido en la mirada. Esa noche, mientras todos dormían en sus suites heladas, me quedé despierto una vez más, pero a diferencia de la otra noche, no lloré. Escribí. Escribió detalles. Recopiló pruebas. Y planeó. No es un escándalo. No es una venganza ruidosa, pero una lección que solo el tiempo, el silencio y la dignidad son capaces de enseñar. Y mira, si hay algo que he aprendido en esta vida, es que las humillaciones que guardamos en silencio,
Un día, se convierten en fuerza, así que no te apresures. Lo mejor está por suceder. Y cuando digo, con todas las letras, ¿quién soy?, habrá personas que no sabrán dónde meter la cara. ¿Alguna vez has imaginado la cara de alguien cuando descubre que humilló a su propia madre? ¿En su casa? Eso es todo. Queda poco para que esto suceda. ¿Estás listo para ver? Porque lo estaba. Y fui hasta el final. La reunión estaba programada para esa mañana. En una de las salas internas que pocas personas conocen, la reservada para las decisiones que dan forma a los caminos del resort, me recibieron con una alfombra roja invisible. De la misma manera que solo respetan los que conocen el verdadero origen, todos los gerentes estaban presentes. La mesa de vidrio, impecable. Las carpetas organizadas. Entré lentamente, con mi collar de jade alrededor de mi cuello, mi cabello recogido con la flor del jardín, y la historia de mi vida en mis manos. Me esperaban con anticipación en sus ojos. Y empecé. No con orgullo, ni con ira, pero con algo más fuerte. La verdad. Lo que muchos aquí no saben es que el Playa del Sol Resort nació de una promesa. Una promesa que le hice a mi esposo, Efraín, cuando se enfermó. Prometí que nuestra posada en Valladolid no sería el final, sino el comienzo. Silencio. Solo el sonido del aire acondicionado rompió la tensión. Continué. Y cumplí. Empecé a lavar sábanas, a encargarme de la contabilidad con un cuaderno viejo, a recibir a los turistas con agua fresca y una toalla bordada por mí mismo. Cuando se fue, dejé el dolor en mi corazón, pero no en mis pies. Trabajado, estudiado, contraté a buenas personas, cometí errores, aprendí, insistí, y hoy somos 12 hoteles de la cadena Sol del Alma, desde el Pacífico hasta el Caribe. Todo esto, en mi nombre. La gerente de finanzas se pasó la mano por la boca, tratando de ocultar su asombro. Uno de los jóvenes del equipo administrativo abrió mucho los ojos. ¿Eres el fundador de la red Sol del Alma? Simplemente negué con la cabeza, con la serenidad de alguien que no necesita demostrar nada más. Mostré los contratos, uno por uno. De Valladolid a Tulum, de Puebla a Isla Mujeres. Cada propiedad, cada escritura, cada asociación internacional. Muchos piensan que Josefa, la sencilla señora de Mérida, solo tenía una humilde casita con balcón y hamaca. Les dejo pensar eso. Era más seguro de esa manera. Le expliqué que nunca involucré a Alejandro en los negocios. Nunca por malicia, sino por instinto. Nunca mostró ningún interés real. Nunca preguntó de dónde venían los pequeños regalos de cumpleaños, los depósitos ocasionales, las facturas pagadas sin demora. Pensé, tal vez, que la vida me traía suerte. Pero la suerte no lava la ropa al amanecer. Autorizo al equipo legal a abrir una auditoría completa. Quiero saber qué pasó con cada centavo que salió de mis cuentas en los últimos 10 años. Y fue entonces cuando llegó el golpe. El abogado llegó a última hora de la tarde con los primeros informes. Bajó los ojos, como si llevara un secreto que corta. Doña Josefa, tenemos que hablar. Fuimos a la habitación reservada. Abrió su cuaderno y mostró 2 documentos. Falsificación de firmas. Préstamos hechos a mi nombre, con autorización falsificada. Un coche de lujo, registrado como regalo de su madre. Una casa de playa en Isla Mujeres. La escritura pasó como una herencia temprana. Pero el más cruel, Alejandro, había estado recibiendo una pensión mensual durante 4 años de un fondo social destinado a ancianos sin ingresos. Usé mi nombre. Lo miré sin prisa. Cada línea, cada número. Como alguien que lee una carta de despedida escrita por la persona que más amas. La traición no solo fue emocional, era legal, fue financiero, era moral. Cerré la computadora, respiré hondo, y dijo, ahora entiendo por qué me llaman vieja inútil. Es más fácil despreciar lo que necesitas borrar para no sentirte culpable. Saber, hay cosas que no duelen en ese momento. Duele poco a poco. Confianza, por ejemplo. No se rompe como el vidrio, se pudre, lentamente, hasta que se convierte en polvo. Y si este pedazo de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ayúdame a llevarlo adelante. Dale me gusta y suscríbete aquí al canal. Hace más diferencia de lo que piensas, porque hay muchas mujeres silenciosas por ahí, esperando solo una señal que les recuerde la fuerza que aún tienen reservada. Esa noche,
Regresé a mi pequeña habitación con todos los documentos bajo el brazo. Y antes de irme a dormir, escribí una carta. Ni una carta de arrebato, pero una advertencia. Y puedes creer que, incluso después de todo esto, todavía pensé en darle una oportunidad, todavía consideré mirarlo a los ojos y preguntarle, ¿por qué? Pero el destino no quería esperar. A la mañana siguiente, Alejandro entró en la recepción resoplando. Molesto. Había recibido una alerta del banco. Su cuenta había sido bloqueada. Y la habitación de Camila estaba a punto de ser desocupado. ¿Quieres saber qué hizo cuando me vio sentado allí, al lado del gerente general? Te lo diré. Y te digo, incluso el silencio sabía. La recepción se quedó en silencio cuando pregunté. Quiero que prepares la suite presidencial. Piso más alto. Vista al mar. El gerente solo asintió. No preguntó por qué. Sabía. Y tal vez también sabía que esta solicitud no era un lujo. Era una reconexión. Conmigo mismo. Con todo lo que escondí para encajar en el mundo de los demás. En menos de una hora, estaba allí. En el 10º piso. Puertas de madera tallada. Balcón con vista panorámica. Cama de lino egipcio. Una sala que siempre ha estado reservada a los grandes empresarios, a los políticos, a la gente que camina con la barbilla en alto y las manos ocultando verdades. Pero allí, por primera vez, esa llave estaba en manos de quienes construyeron todo con sus propios clavos. Me di una larga ducha. Me lavé el olor a negligencia que estaba impregnado en mis hombros. Me puse mi atuendo más digno. Una blusa de tela ligera, bordada a mano por mí misma, y una falda larga de lino. El collar de jade en su pecho, como un escudo. Me até el cabello con más fuerza. Y tomé el maletín. Dentro estaban las hojas que decían a quién. De hecho, pertenecía a ese paraíso de mármol. Mientras tanto, abajo, Camila perdió la paciencia. Llamó a la recepción 2 veces. Dijo que el servicio de habitaciones llegaba tarde, que las toallas estaban fuera de lo normal. Exigió hablar con el gerente. Y recibió una respuesta que nunca esperó escuchar. La fundadora del hotel se encargará de ello ella misma. Minutos después, llamé a la puerta de la suite donde se alojaban. Fue Alejandro quien lo abrió. Su rostro, pálido, helado, como si el suelo se hubiera inclinado bajo los pies. Camila apareció detrás, tratando de forzar una sonrisa. Doña Josefa. ¿Qué es? ¿Te enviaron a resolver una queja ahora? Entré, sin pedir permiso. Me senté en el sillón más ligero de la habitación, y crucé las piernas. Con calma, saqué los papeles de la carpeta. Lo puse sobre la mesa. Los dos se miraron. Camila todavía trató de reírse. ¿Qué es esto? ¿Factura de lavandería? Es el extracto de tu estadía. 6 días. Masajes diarios. 2 cenas con vino importado. Regalos boutique para los niños. Juguetes. Transporte privado y 3 días de cuidado de niños privado. Todo esto, por supuesto, se cargará a su tarjeta. Alejandro se quedó quieto. Camila frunció los labios. Eso es una broma, ¿verdad? ¿Estás bromeando? No. Silencio. Elevado. Miré a los ojos de ambos. No enojado, pero con memoria. La anciana señora de la limpieza paga sus propias facturas. Los especuladores, ¿ya no? Y fue allí donde, por primera vez, vi a Alejandro quedarse en silencio, como si finalmente escuchara la voz que siempre había ignorado. Y mira, si crees que este fue el momento más memorable, estás equivocado, porque lo que seguirá pasando es lo que lo cambia todo. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando el que ha sido humillado decides mostrar lo que realmente llevas en tu nombre? Habrá que esperar y ver, porque se acerca una cena, y en él, las máscaras caen, una por una. Al día siguiente, justo después del desayuno, le pedí a la recepción que entregara un sobre en la suite de Alejandro. Era un sobre grueso y cuidadosamente sellado con mi nombre escrito a mano. Y dentro de él, algo más pesado que el papel, una decisión, una ruptura. En él estaban los documentos formales que anulaban cualquier vínculo financiero entre nosotros. A partir de ese momento, Alejandro ya no tendría ningún derecho sobre mis bienes. Nada de la casa en Mérida. Nada de los fondos que una vez puse a su nombre porque confiaba demasiado en él. Junto con los papeles, adjunté recibos, pagos de las escuelas de mis nietos desde el jardín de infantes.
las transferencias mensuales que hice con la excusa de ayudar con los gastos, los depósitos para pagar el auto de lujo que dijo que había financiado con su propio esfuerzo, incluso el seguro de ese mismo coche, que apenas conocía, seguía a mi nombre, y también incluí las facturas de tarjetas de crédito que usaba Camila, con cenas muy caras, salones de belleza, compras internacionales, todo en mi nombre. Todo como si fuera la obligación de una anciana que ya no servía, pero que aún servía como cajero automático. Recibieron el sobre por la mañana. Camila no tardó más de media hora en aparecer en el vestíbulo del hotel, con los tacones resonando en el mármol y los ojos encendidos. Me vio sentada con jugo de papaya en la mano, leyendo el periódico. «No puedes hacer eso. Elana Payne», gritó. «Es tu hijo. Sangre de tu sangre». Me levanté con calma. Me acerqué. Todos en el vestíbulo nos miraban, tensos, esperando una escena, pero no tuvieron espectáculo. Le entregué una carta doblada en 4, y dijo: «Aquí está mi respuesta». Lo abrió allí mismo. Lo leyó en silencio. No tuvo el coraje de terminar en voz alta, pero recuerdo bien las palabras. Porque las escribí. Crié a mi hijo con amor, pero creció con codicia. Eso es todo. Yo no lo enseñé. Dejó el papel lentamente. Por primera vez, Camila se quedó sin palabras, y fue en ese momento que entendí algo profundo. No gritamos por ciertos dolores. Lo demostramos. Esa misma tarde, fui al sector financiero del hotel. Pedí cancelar todas las tarjetas vinculadas a mi nombre. Todos los accesos. Todos los permisos. Actualicé mi testamento. Revoqué las autorizaciones bancarias. Lo dejé claro. A partir de ahora, ya nadie habla por mí. Ni siquiera usa lo que es mío sin mirarme a los ojos. Saber, al salir de esa habitación, recordé algo viejo. Un día, cuando Alejandro tenía unos 8 años, llegó a casa de la escuela llorando porque un niño lo había llamado pobre. Me senté con él en el piso de la cocina, y le dije: «Hijo, ser pobre no es vergüenza. La vergüenza es olvidar quién eres para fingir lo que no eres». Y hoy, tantos años después, era él quien necesitaba escuchar esa frase nuevamente. Pero yo sabía. Hay personas que solo aprenden cuando pierden. Ahora dime algo. Solo entre nosotros. ¿Alguna vez has experimentado alguna de esas decepciones que dejan huella incluso en el olor del recuerdo? Uno de esos que, aún con el paso del tiempo, ¿todavía sentimos el sabor en la boca cuando lo recordamos? Si es así, dímelo en los comentarios. Puedes escribir «lo he vivido» o «me tocó». Porque hay recuerdos que no fueron hechos para que los guardemos solos. Y si crees que ese fue el punto final, aún no has visto nada. Porque al día siguiente, tuve una cena de gala en el resort. Y allí, con todos los invitados presentes, tomé la palabra. Y cuando dije, incluso el camarero más joven se detuvo a escuchar. Querrás saber lo que dije. Porque hasta el día de hoy, resuenan en las paredes de ese lugar. Al final de la tarde, el cielo de Cancún comenzó a dorarse. La luz golpeó las ventanas de la suite presidencial, y pintó todo con ese tono de fin de ciclo. Como si incluso el sol supiera que algo estaba a punto de cambiar. Estaba sentado en el sillón, escribiendo en mi cuaderno de cuero, cuando escuché 3 golpes en la puerta. Ritmo vacilante, de los que no saben si entrar o huir. Me levanté lentamente. Caminé hacia la puerta y la abrí sin prisa. Era Alejandro. Mi hijo, o lo que quedaba de él. Los ojos hundidos, las ojeras, la camisa arrugada. Ya no se parecía al abogado exitoso que vivía de las apariencias. Era solo un hijo, frente a la madre que había olvidado. «Mamá». La voz salió baja, casi infantil. «Perdóname». Me miró con una desesperación que ya no me conmovía. Era Camila. Ella me hizo creer que era mejor así, que no te importaba, que era más fácil mantener la distancia. Crucé las manos frente a mi cuerpo. Mantuve mi columna vertebral erguida. «¿Y cuándo dijo eso en la recepción?», pregunté, con la calma de alguien que ya no espera una respuesta correcta. «¿Cuándo me llamaste limpiador? ¿Fue también el que te hizo reír?». Bajó la cabeza. «Siempre has sido buena conmigo». «Mamá». No era bueno. Era madre. Hay una diferencia. En ese momento, Camila apareció en el pasillo. Su cabello recogido a toda prisa. Sus ojos rojos. Llanto. O fingiendo. «Doña Josefa, sé que cometimos errores. Nosotros somos nuevos». Se equivocó.
Está tirando un vaso de jugo. Lo que has hecho tiene otro nombre. Ella se acercó. Vacilante. Por favor. No nos echen. ¿Y los niños? No tienen la culpa. Ah, los nietos. Por un segundo. Sentí que se me apretaba la garganta. Esos chicos que apenas me miraban. Que habían aprendido, sin saberlo, a despreciarme cortésmente. Tal vez, todavía haya tiempo para enseñarles a no ser como tú. Camila tragó saliva. Alejandro también. Continué. No les deseo ningún daño a ninguno de los dos. No llevo odio. Pero tampoco alimento más a las serpientes. Perdonar. Perdono. Pero olvidar. No. El perdón espiritual no significa mantener lazos con aquellos que cortan nuestras almas en silencio. Se miraron el uno al otro, buscando una escapatoria, una brecha donde la culpa podría deslizarse en mi corazón nuevamente. Pero no había más espacio. Y mi mira, en este punto de la historia, incluso aquellos que me escuchan pueden pensar, ¿cederá? Después de todo, es sangre, es familia, pero la sangre que contamina debe detenerse. De lo contrario, el alma se pudre. ¿Sabes reconocer una verdadera petición de perdón? Porque en ese momento, lo sabía, y el suyo, era solo miedo. Miedo a perder la comodidad. Se quedaron allí en la puerta, esperando que dijera está bien. Pero está bien. Ya no lo era. Cerré la carpeta con los papeles. Dijo que aún podían quedarse hasta el final de la reserva, pero que, a partir de entonces, eran huéspedes comunes. No se cubriría ningún gasto. No se camuflaría la bondad, mientras se ofrecía amor. Camila trató de insistir, pero Alejandro la jaló del brazo, y por primera vez, se fue en silencio. Pero, ¿realmente entendió? El silencio de esa puerta cerrándose fue suficiente para despertar lo que quedaba de vergüenza en su pecho, porque a la mañana siguiente, uno de los empleados me entregó una nota. Venía de la habitación de Alejandro, y dentro de él, fue algo que nunca imaginé recibir. ¿Quieres saber qué era? Así que espera y verás, porque fue allí donde finalmente la verdad decidió aparecer. Al día siguiente, temprano en la mañana, el vestíbulo del complejo amaneció de manera diferente. Los empleados caminaban con pasos firmes pero serenos. Todo estaba organizado con un silencio respetuoso, como si el propio edificio hubiera entendido que este era el final de un viejo ciclo. Fernanda, la recepcionista que me miró con tanta vergüenza el primer día, ahora caminaba con un sobre en sus manos, y dentro de él, no había ira, venganza ni espectáculo, solo un recibo, un resumen impersonal de 6 días de abuso, arrogancia y abandono, transformados en números fríos, tarifas diarias, extras, servicios utilizados, todo, absolutamente todo, cargado. Camila fue la primera en verlo. Tomó el periódico, lo leyó y la furia comenzó a elevarse como espuma. ¿Pero qué es esto? ¿Nos cobrará? ¿Está exigiendo a la familia? ¿Tu propia familia? ¡Nay! Esto es absurdo. Voy a demandar a esta anciana enferma. Esto es un abuso de poder. Abuso contra la propia sangre. Alejandro se acercó, tratando de mantener la compostura, pero su voz ya temblaba. Mamá, escucha. No estás bien. Esto no es racional. Estás senil, manipulado por estos empleados. En ese momento, Fernanda levantó la cabeza y dijo claramente, con voz firme, la señora Josefa es la dueña mayoritaria de esta red, y hoy, decidió que su tiempo vale más que tu desprecio. Silencio. Por un segundo, Camila se quedó muda, como si esa frase le hubiera pasado por la garganta. Alejandro solo respiró hondo, sin saber dónde meter los ojos. 2 discretos guardias de seguridad se acercaron, con toda la delicadeza que exigía la situación, sin confusión, sin raqueta, solo seguimiento. Camila todavía trató de discutir. Dijo que sus hijos estaban durmiendo, que no se podían despertar así, que esto era un trauma, una violencia, pero nadie respondió, porque ya no había espacio para pequeños teatros. Fueron escoltados hasta el automóvil negro que los llevó al aeropuerto, con demasiadas maletas y muy poca dignidad. Lo vi todo desde el balcón de la suite presidencial. De pie detrás de las cortinas, observé cómo los niños miraban por la ventana del auto y preguntaban por qué se iban tan temprano. Alejandro no respondió. Camila apartó la cara. ¿Y yo? Sentí algo que no había sentido en años. Paz.
No era alegría, ni venganza, fue una calma tranquila que vino del final de una larga espera. No los eché fuera con odio. Los liberé de la carga de fingir que me respetaban, y me liberé del veneno de seguir tratando de encajar en una familia que solo me quería pequeña. A veces, la mayor fortaleza de cuando el auto desapareció en la curva. Recordé algo que dijo mi madre: cuando la justicia llega en silencio, hasta el viento se detiene para escuchar. Y aún quedaba más por suceder, porque esa noche, en la cena de gala del hotel, dije algo. Eso cambiaría la forma en que todos en ese lugar me veían. Y tal vez, también te haga verme con otros ojos. ¿Quieres saber lo que revelé? Así que quédate conmigo, porque ahora es mi turno de contarte todo. A la mañana siguiente, antes de que el sol dorara por completo las arenas del Caribe, bajé a la recepción con un sobre en las manos. Era simple, hecho de papel grueso, sin adornos. Escribí con mi puño y letra firme: a Zaira y Emiliano. Entreguen cuando cumplan 18 años. Fernanda, que ahora me trataba con un respeto que no se puede comprar ni exigir, recibió el sobre con cuidado. Se entregará. Doña Josefa, con todo el cariño. Le di las gracias con un gesto de la mano, porque hay cosas que ya no necesitan palabras. En esa carta, dejé todo lo que aún no eran lo suficientemente maduros para entender. Le dije de una manera sencilla quién era. Hablé de la mujer que lavaba ropa a mano en tanques públicos en Mérida, que vendía empanadas en la puerta de las escuelas para pagar los cuadernos de su padre. Le dije a Josefa que ahorraba moneda por moneda, no para tener lujos, sino para asegurarse de que su hijo no llevara los callos que llevaba. Le conté cómo empecé a trabajar en pequeños hostales en Valladolid, hasta que transformé una pensión de 3 habitaciones en una posada con nombre propio. Y cómo de esta semilla nació la Red Sol del Alma, hoy extendida por todo el país. No escribí con vanidad, escribí con verdad. Y, lo más importante, hablé de amor. Dije que amaba a Alejandro como una extensión de mi propio cuerpo, que cada uno de sus pasos era un sueño mío empujado con mi espalda. Y que, incluso cuando me olvidó, incluso cuando me redujo al silencio, seguí animándolo en mi rincón, como solo una madre sabe hacerlo. No mencioné sus errores ni los de Camila. Esa parte, lo entenderán por sí mismos, en su propio tiempo, porque el tiempo, lo muestra todo. Al final de la carta, escribí: si un día, Zaira o Emiliano, extrañas a alguien a quien llamabas la vieja, debes saber que esta anciana te amó más de lo que puedes imaginar. Pero el amor también sabe cómo protegerse a sí mismo. Nunca dejes que tu amor se convierta en una correa para nadie, y nunca trates a tus seres queridos como si fueran invisibles, porque un día, es la memoria la que habla por nosotros. Cerré el sobre con calma. Saber. Hay cosas que vivimos y guardamos, pero tal vez al contarlas, ayudamos a otro corazón a respirar. Si esta historia te llega al corazón, disfruta de este video y suscríbete, no para complacerme a mí, sino para que otras personas que se sienten invisibles encuentren este arrebato y, quién sabe, se reconozcan. Ese día, no me arrepiento. Dejé un recuerdo. Y el recuerdo es la única herencia que no puede ser malversada por ningún abogado. Pero la noche aún no había llegado. Y esa misma noche, tuve la cena de gala, la mesa encendida, los invitados importantes, el micrófono preparado. Y yo, listo para decir en voz alta lo que he guardado durante tantos años. ¿Quieres saber lo que dije? Así que se queda, porque cuando empecé a hablar, incluso el viento se detuvo. Cuando volví a pisar las aceras empedradas del centro de Mérida, el calor era el mismo de siempre, pero el peso sobre mis hombros era diferente. Ya no era la carga de la humillación, ni el dolor de ser olvidado. Era una nueva ligereza, una de esas que solo trae la verdadera libertad. Y mira, pensé que sabía lo que era la libertad. Pensé que ser libre era poder ir y venir. Pero no. Libertad real es poder ser uno mismo sin pedir permiso. Mi casa me esperaba con las ventanas abiertas y el olor a flores del patio delantero. No era esa pobre casita que Camila solía decir. Era una antigua mansión, de esas con gruesas columnas y ventanas de madera pintadas a mano. Lo renové con el dinero de mi primer hotel, hace muchos años, pero lo mantuve simple por dentro, porque la verdadera riqueza nunca fue lo que brilló, sino lo que sostuvo.
Abrí la puerta lentamente. Respiré hondo. Y entré. Las paredes eran las mismas. Cubiertas de pinturas antiguas, bordadas en marcos, santos en los estantes y libros. Muchos libros. Cada rincón de esa casa guardaba un pedazo de mí. Era como si, en silencio, me hubiera estado esperando todo este tiempo. En la tarde de ese mismo día, fui al mercado municipal. Las vendedoras me reconocieron de inmediato. «Doña Josefa», gritó Maribel desde el puesto de frutas. «¿En dónde te has metido?» Los abracé uno por uno, como si regresara de un largo viaje interior. Dije poco. Escuché mucho. Gente sencilla, con almas limpias, que nunca necesitó saber mi apellido para tratarme con respeto. Volví a asistir a la iglesia de las Hermanas de Guadalupe. El mismo banco de madera. El mismo rosario en el bolsillo. Pero ahora, con otro tipo de fe. Una fe que ya no pedía la aceptación de los demás, sino que les agradecía por aceptarme finalmente. Cada semana, armaba canastas con comestibles y las llevaba a quienes las necesitaban. Nunca a aparecer, siempre para recordar de dónde vengo. Cuando me preguntaron por Alejandro, sonreí y dije, tengo 2 nietos que algún día pueden venir a mí. Y un hijo, que está volviendo a aprender a ser un hombre. Nunca hablé mal, nunca esparcí veneno, porque aquellos que necesitan gritar, para mostrar dolor, aún no han sanado lo que sangra. Y ya sabes, hoy, mientras les digo esto, me viene a mi corazón un pensamiento fuerte. Hay cosas que la vida nos quita para que podamos volver a encontrarnos. Y a veces, el dolor que se siente como un castigo, es solo un empujón para recordar quiénes somos. Así que si todavía estás aquí conmigo, escuchándome, quédate un poco más, porque por mucho que te duela todo esto que te dije, lo más hermoso está por venir. Porque fue solo después de regresar a Mérida que recibí una carta, y esta carta no era una carta cualquiera. Estaba escrito con letra de niño, pero tenía el peso de una reunión que tal vez todavía tienen salvación. ¿Quieres saber quién lo envió? Así que escúchame un poco más. Ya llevaba unos meses en casa cuando empezaron a llegar los primeros mensajes. Sin cartas, sin llamadas, sino historias, voces que venían de lejos, contadas por gente sencilla, como yo lo fui una vez. Una niña en la recepción de un hotel en Tulum escribió en una nota que me llegó a través de las manos de Fernanda. Doña Josefa, después de escuchar su historia, mi madre volvió a levantar la cabeza. Dijo que volverá a la escuela. En otro sobre, enviado desde una unidad, en San Miguel de Allende, una camarera escribió: ahora, cuando me llaman invisible, pienso en ti, y te sigo. Fue entonces cuando decidí visitarlo. Muy silenciosamente, sin advertencias, sin discursos, un hotel a la vez. Empecé en San Cristóbal de las Casas, donde el clima es más fresco, y el corazón de la gente escucha mejor. Llegué con un sombrero de paja y un vestido de algodón. Calladamente, pero incluso antes de que entrara por la puerta, una mujer se acercó con los ojos llorosos. Ella era la limpiadora jefe de ese hotel. Tenía una escoba en una mano y un broche con mi nombre bordado en la otra. ¿Eres tú? No. Oh, ¿la verdadera doña Josefa? Sonreí, un poco incómodo, y confirmé con un asentimiento. Soltó la escoba. Me abrazó con fuerza y lloró. Eres mi referencia. Yo también soy madre soltera. Nunca imaginé que podría llegar a ninguna parte. La sujeté por los hombros. La miré directamente a los ojos y le dije. Me aferré fuerte. El que me dio fuerzas fue Dios. Y ahora es tu turno de sostenerlo por alguien. Esa escena quedó marcada en mi alma. Más que cualquier aplauso, cualquier título. Porque ser recordado por levantar es lo opuesto a ser temido por destruir. Mientras tanto, por otro lado, la vida también estaba haciendo su trabajo. Alejandro tuvo que cerrar el bufete de abogados. Su nombre, una vez respetado, comenzó a circular en las columnas de chismes. Un abogado que vivió a expensas de su madre empresaria, y ahora enfrenta deudas. Camila, a su vez, trató de mantenerse de pie. Dio entrevistas en canales locales, diciendo que todo era un malentendido, que su suegra era temperamental, pero que le amaba mucho. Nadie lo creyó. Su imagen estaba demasiado desgastada, y las cámaras de seguridad del hotel, que había permitido que se entregaran silenciosamente a la Junta, mostraban la verdad, la arrogancia, la risa.
el desprecio con el que trataba a todos. El auto de lujo se vendió primero. Luego, la casa en la playa. Vi fotos en línea, circulando en grupos de ex empleados de Alejandro. El mundo gira. Dijeron. ¿Y yo? Yo. No celebré. Simplemente cerré los ojos. Respiré hondo y me repetí a mí mismo. Ahora está bien. Porque lo más hermoso de todo es esto. No tuve que vengarme. No tuve que gritar ni exponer a nadie. Solo necesitaba existir. Con la verdad. Con la historia. ¿Y sabes lo que aprendí? Que cuando dejemos de intentar demostrar valor a aquellos que no quieren ver, la vida deja espacio para aquellos que quieren aprender de nuestro viaje. La vieja señora de la limpieza. Ella era dueña de todo, pero nunca tuvo que restregárselo en la cara a nadie. Y eso es lo que marcó la diferencia. Y si crees que todo se detuvo allí, estás equivocado. Porque faltaba una última reunión, una última visita, que vendría del lugar más inesperado. Y cuando abrí esa puerta, casi se me sale el corazón de la boca. ¿Quieres saber quién era? Así que quédate conmigo. Porque el destino todavía tenía una sorpresa más que mostrarme. Esa tarde, el cielo de Mérida se pintó de tonos anaranjados, como si el tiempo supiera que era un día para coser el silencio con la memoria. Me senté en mi porche, como lo hago casi todas las noches, con la almohada en mi regazo y la aguja en la mano. Bordiló flores del desierto, esas resistentes, que nacen en la sequía, en el calor, pero que sin embargo florecen. Tienen espinas, sí, pero también tienen color. A medida que los puntos se alineaban en la tela cruda, mi cabeza también alineaba recuerdos. Ya no era un dolor viviente, era un anhelo maduro. Extraño quién era. Todo lo que dejé ir en silencio, pensando que amar era aceptarlo todo. Recordé a Josefa de hace años, que se quedó callada cuando Alejandro pasó junto a ella, sin notar el olor a ropa recién planchada. De Josefa que durmió con la barriga vacía para no dejar a su hijo sin leche. Quien recolectó monedas en frascos escondidos para comprar un regalo para su cumpleaños. Oh, cómo me encantó, cómo me molieron, cómo subí la escalera, y lo invisible que era. Ser madre es un milagro, pero también un riesgo. Nos llevamos tan bien que a veces nos olvidamos de tener suficiente para nosotros. Pero sentado allí, con la tela bordada creciendo en mi regazo, no me sentí vacío, ni olvidado, me sentí completo. Le hablé a Dios, como si le susurrara a un viejo amigo. Gracias, Señor, por no dejarme olvidar quién soy, por mostrarme que todavía puedo empezar de nuevo, incluso después de los 70. No pedí nada más, no lloré, solo le di las gracias. Y fue en ese momento, justo cuando estaba terminando el último punto de la flor del desierto, que escuché la campana. Me tomó un tiempo levantarme. Mis piernas ya no tienen prisa como solían hacerlo, pero mi corazón, se disparó. Abrí la puerta con cuidado. Y allí, de pie en el marco de la puerta con un sobre en las manos, estaba Emiliano, mi nieto, más fuerte de lo que recordaba, ojos marrones como los de su padre, hombros encorvados, pero no avergonzados, de los que todavía tienen preguntas. Me tendió el sobre, sin decir nada, y lo entendí de inmediato. Era la carta, el que dejé en la recepción del hotel, hace años. Lo leyó. ¿Abuela? ¿Puedo unirme? Mi garganta se bloqueó. Me ardían los ojos. Pero sonreí. Por supuesto. Hijo mío. Este siempre ha sido su hogar. Y cuando entró lentamente en mi sala de estar, donde los olores del café y los recuerdos se mezclan, algo dentro de mí dijo: todavía hay algo por suceder. Todavía hay historia por coser. ¿Quieres saber lo que me dijo? ¿Qué provocó esa carta en su corazón? Así que no te vayas de ahí, porque a veces es en la última puntada del bordado donde el alma encuentra descanso. Cuando Emiliano entró en esa habitación, con los ojos húmedos y el corazón abierto, sentí que algo viejo se cerraba dentro de mí. Me miró con esa manera dulce, medio perdida, como alguien que lleva más preguntas que certezas. Se sentó en el sofá con cuidado, mirando cada foto en las paredes, cada planta que cuidaba con las manos que una vez lavaron el uniforme de su padre. Nos quedamos en silencio por un rato, hasta que dijo: no lo sabía, abuela. Nadie me contó su historia. Y luego me pidió que se lo dijera, y conté, no con dolor, no con ira. Lo conté como alguien que borda, puntada por puntada, dolor por dolor, memoria por memoria. Escuchó con los ojos llorosos.
Al final, me abrazó con fuerza, como si quisiera volver a coser un vínculo que el tiempo y las mentiras habían deshecho. No le pedí que volviera, pero dejé la puerta abierta. Eso es todo. Ya era suficiente. Unos meses más tarde, me invitaron a un evento discreto en el Playa del Sol Resort, donde todo había comenzado y, en cierto modo, había renacido. Fue una ceremonia sencilla, solo para empleados, pero me pidieron que dijera algunas palabras. Subí al pequeño escenario con pasos tranquilos, sostuve el micrófono con las manos ya marcadas por el tiempo, y hablé a mi manera, sin ensayos, sin papel. Me llamaron anciana, inútil, limpiadora, y ¿sabes qué? Realmente lo estaba. Era una anciana con un alma buena. Fui limpiadora de muchas habitaciones, incluidos los corazones que hoy fingen amarme, y yo era un inútil. Para aquellos que solo ven valor en lo que pueden explorar. Miré a los ojos de cada uno y terminé. Pero hoy, soy libre. Y ese es el nombre del legado que dejo. Libertad con dignidad. No hubo alboroto. Solo aplausos sinceros y ojos brillantes. Bajé del escenario con el corazón en paz. Fue el final de un ciclo. Pero aún más. El comienzo de una nueva vida. ¿Qué aprendí de todo esto? Que la mayor fortaleza de una mujer no está en gritar para ser escuchada, sino en recordarse a sí misma, todos los días, quién es, incluso cuando todo el mundo trata de borrársela, que ser bueno no es ser tonto, y que el perdón no significa aceptarlo todo, sino elegir lo que merece continuar con nosotros. La vida me ha enseñado, con gran dificultad, que la dignidad no es lo que otros nos dan, es lo que decidimos no perder. Si te has quedado conmigo hasta aquí, escuchando esta historia, que brotó del fondo de mi alma, solo puedo agradecerte. Gracias por escucharme con el corazón abierto. Tu tiempo, tu escucha, es un afecto cálido. Y si esta historia tocó tu corazón de alguna manera, dame un abrazo en forma de me gusta. Esto ayuda a que este rincón crezca y lleve esta historia a otras personas que también necesitan escucharla. Suscríbete aquí al canal, que es como dejar la tetera al fuego para nuestro próximo café. Tengo muchas ganas de verte aquí de nuevo. Dime en los comentarios en qué ciudad me estás escuchando. Me encanta imaginar hacia dónde va esta historia. Y activa la campana, para que no la pierdas cuando se vuelva a planchar el café. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerda siempre, cada arruga cuenta una historia. Y cada historia tiene una fuerza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.